Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace unos días comentábamos del problema que tienen los ayuntamientos, sobre todo de tipo económico y financiero. Hoy quisimos abundar sobre este tema y fuimos a ver expertos y a diputados. Así es, muchos diputados han incluso reprochado la falta de liquidez de los ayuntamientos, argumentando que no tienen pretexto porque han recibido mucho dinero. Y por otro lado hay muchos alcaldes que se están quejando pues de que ya no tienen recursos, que incluso no van a tener ni para pagar aguinaldos, que andan buscando préstamos. Así que bueno, vamos a ver cuál es la opinión de algunos legisladores y especialistas. Realmente lo que debe de hacerse es analizar muy pormenorizadamente toda la política financiera municipal, vamos a decir, porque quiero decir, este periodo, estos 3 años que ha habido, recuerden que es el periodo de mayor endeudamiento de los municipios, ¿no? La suma total de endeudamiento de los municipios en los últimos 3 años asciende a una cantidad superior al presupuesto 2011 de 2 poderes juntos, el legislativo y el judicial. Es superior. Muy presumiblemente los recursos se están reservando para las elecciones federales que están concurriendo con las elecciones locales en el Estado de México y que van a ver que los ayuntamientos, el gobierno del estado no tiene suficientes recursos, pero en tiempos de elecciones va a ser pletórico de recursos. Eso se va a ver. Hemos sabido de municipios como Nezahualcóyotl, como Texcoco, que han sido corridas gente sin siquiera mediar liquidación. Los argumentos que se han estado utilizando es para sanear las finanzas públicas y aún así dicen que no les alcanza. O sea, hay una mala administración que puede ser desde derroche de recursos, desviación de recursos, podemos hablar de ineficiencia financiera y administrativa, hasta corrupción. La gran mayoría de los municipios del Estado de México, no todos, pero sí la gran mayoría, se encuentran en una situación financiera preocupante por un sobreendeudamiento. Durante los últimos 10 años, los municipios prácticamente han duplicado su presupuesto, pero a la vez han duplicado su burocracia. Entonces, ¿qué está pasando en los municipios? Tenemos 2 problemas fundamentales. Un problema de mal uso de los recursos, porque sí hay recursos, cada vez reciben más recursos de la federación, cada vez ellos recaudan más y sin embargo esos recursos están siendo mal empleados. Sobre todo los municipios me parece que no están generando ni atrayendo la inversión suficiente para también tener más recursos propios. Hay municipios en el Estado de México que dependen absolutamente de las participaciones federales o en varios municipios que no están recaudando. Es decir, que los ingresos propios, que no son muchos, pero que pudieran tener como el impuesto predial o el cobro de agua, no lo hacen porque pues resulta popular no cobrar el agua, por ejemplo. Son medidas populistas que como viene el año electoral, pues se hacen y luego van a tener que pues, pedir deuda para pagar eso. Entonces también hay muchos municipios que no tienen los recursos porque no quieren cobrar lo propio, además de una burocracia excesiva y aparte por una falta de capacidad de atraer nueva inversión que le genere también mayores impuestos. El municipio pues está más desprotegido, aunque tiene mayores fuentes de recursos como el predial, el impuesto sobre traslación de dominio, el impuesto sobre anuncios publicitarios, etcétera. Ya no se preocupan por recaudar porque están esperando o se conforman nada más con lo que la federación o el estado les da en sus participaciones. Entonces ya no se preocupan por actualizar padrones, actualizar catastro, para tener mayores recursos. Cada año pues los municipios, por el crecimiento de la población, por las necesidades de los servicios públicos, lo que recaudan, lo que les dan de participaciones ya no les alcanza para solventar los gastos que implica la administración de los servicios públicos. Lo que sucede es de que nuestro sistema fiscal o hacendario no es el adecuado, porque la mayoría de los recursos con los que cuentan tanto los estados como los municipios son las participaciones federales. Ya recaudan poco. ¿Por qué? Porque no hay una estructura fiscal en donde los estados puedan tener fuentes de ingreso directos y consecuentemente los municipios. Ya casi la mayoría de los municipios ya no tienen oficinas recaudadoras, tienen una tesorería y se acabó. ¿Por qué? Porque ya no tienen interés en recaudar, sobre todo el predial. ¿Por qué? Porque se conforman con las participaciones que le da
el Estado y la Federación. Y bueno, indudablemente que los municipios están más atenidos a las participaciones que reciban tanto de la Federación como de los estados. Y entonces esto como que genera una relación, digámoslo de alguna manera, hasta perversa en cuanto a sujetarse precisamente a los porcentajes mayores que vengan de la Federación y los estados para atender las necesidades más elementales de los distintos municipios del país. Cuando se nos menciona o se nos dice que los dineros ciertamente no alcanzan, pues indudablemente es una realidad que las partidas presupuestales que se asignen tanto a la Federación como a los estados y a los municipios seguramente serán insuficientes para atender ampliamente aquellas demandas y necesidades más sentidas de la población. Que exigirle a las autoridades municipales el uso y destino de los recursos con los que cuenta, tanto a nivel propios como de parte de la Federación y de los estados. Sin embargo, también en estos tiempos tenemos que optimizarlos de mejor manera, tenemos que saberlos administrar precisamente para no incurrir en faltas, uno, a la propia legislación y dos, que ofendan y que lesionen gravemente a la propia sociedad. Y obviamente a estas alturas estamos en un cierre de año también intenso, vienen las elecciones del próximo año, pues seguramente habrá la tentación, como las ha habido en otras ocasiones, de que los dineros que se reciben para precisamente la atención de demandas y necesidades se conviertan como en un eje para, digamos, cooptar tal vez a la ciudadanía, o que los recursos que estos reciban tengan tintes de carácter más electoral que realmente de atención a las demandas más urgentes y que le apremian precisamente a la sociedad. El problema de la ineficiencia, la ineficacia, incluso la corrupción de los ayuntamientos no es nuevo, es antiquísimo. Sin embargo, en 1985 se hizo una reforma para fortalecerlos, para sanearlos y para que se convirtieran no solamente en buenos prestadores de servicios, sino también en que pudieran impulsar el desarrollo económico. La verdad que ahora ni siquiera con sus antiguas atribuciones y responsabilidades de prestar servicio cumplen bien. Sí, la verdad es que dejan mucho que desear, a pesar de que muchas veces también están contratando deudas, y deudas que en varias ocasiones la ciudadanía no ha visto reflejada en mejores servicios públicos, en un impacto que realmente les beneficia. Es preocupante y riesgoso verle el grado de incapacidad que tienen para la gestión pública, la gestión de obras y el manejo de los recursos, además de que cobran mucho dinero en cualquier nivel, desde los municipios más pequeños hasta los muy grandes. El gasto en sueldo de los presidentes, de los regidores síndicos, incluso del personal de designación, es elevadísimo para los resultados que ofrecen. Así es, la verdad es que algo que se ha criticado mucho y que no han mejorado los ayuntamientos es precisamente ser eficaces, eficientes en el ejercicio del gasto. Reciben presupuesto y entre más reciban, más gastan, pero no gastan bien. Entonces esto no es positivo, porque lo que hacen casi siempre es incrementar su nómina, su burocracia, no destinar más dinero a servicios públicos, a obras, como debiera ser en beneficio de los ciudadanos. Un diputado ahí hablaba con mucha razón de que efectivamente ha aumentado mucho el presupuesto de los ayuntamientos, de tal manera que muy por encima incluso de lo que es la inflación de los últimos 10 años. Sin embargo, este aumento lo ha absorbido el aumento también de la nómina del personal, porque casi todos los ayuntamientos tienen personal de sobra. Compromisos políticos y otras cosas llevan a inflar, no inflar, sino más bien incorporar gente de más de lo que necesitan y que no se aprovechan además debidamente. Así es, y los municipios están arrastrando pues varios lastres, entre ellos que no mejoran su recaudación. Son pocos los que han avanzado y casi siempre son los más grandes, como Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, pero hay muchos que no están haciendo nada por buscar más ingresos propios. Incluso todavía hay cerca de 20 o un poco más de 20 municipios que no cobran el agua, y es que también no se quieren meter en problemas, solamente quieren estirar la mano y que la Federación y el gobierno del estado les den. Hay por ahí unos expertos municipalistas que recomiendan que mejor otra vez se reforme la Constitución para que se definen funciones y que, por ejemplo, las obras grandes que implican mucha inversión, pues las realicen el gobierno estatal y el gobierno de la República, y que los ayuntamientos se dediquen exclusivamente, como antes, a prestar servicios, pero a prestarlos bien, es decir, agua potable, limpia, seguridad pública y todo lo que son los servicios básicos que la gente
todos los días necesita, y que lo hagan bien, porque ni siquiera hacen bien los servicios públicos, tampoco promueven el desarrollo, mucho menos cuando hacen obras públicas se endeudan. Así es, y la verdad es que han desaprovechado muchas de las facultades que les han dado los diputados, que pues a veces son afanosos también en buscar mejoras, en buscar que puedan tener mayores oportunidades, y los municipios no la aprovechan. Ahí está la posibilidad de asociarse para buscar realizar obras regionales, por ejemplo. Es algo que han desaprovechado y que les ayudaría mucho, porque argumentan que con el presupuesto de un municipio no pueden realizar ciertas acciones. Bueno, pues si se juntaran algunos de, por ejemplo, el Valle de Toluca, o de la región norte, que tienen bajos presupuestos, seguramente podrían hacer cosas importantes. Se puede hacer mucho. Además hay un instituto que capacita a los municipios, alcaldes, los síndicos y regidores, pero por lo visto los cursos que toman no les sirven de mucho, porque entendemos las observaciones, en qué consisten en las que le hace llegar el órgano superior de fiscalización, consisten en que no documentan bien las cosas. Yo no sé por qué no aprenden lo elemental. Si van a comprar una cosa, que lo requisiten conforme la norma lo señala. No lo están haciendo. Muchas veces precisamente este olvido de la norma es lo que conduce a la corrupción, pues. Sí, la verdad es que también esa es otra cuestión, ¿no? Que no se han podido quitar de pues problemas de que podría haber corrupción. Los municipios son quizá de lo más denunciado, pero también los que incurren en mayores faltas. Algo que quizá ya en la federación, en el gobierno del estado difícilmente se da, como es el nepotismo, como puede ser esas búsquedas de intereses, de todavía estar contratando amigos, de estarlos colocando en puestos de gran importancia, que la verdad es que no genera que sean gobiernos eficientes. Muchas veces llegan los alcaldes con un montón de compromisos que tienen que cumplir, y eso les genera que no coloquen a gente pues buena en su gabinete. Yo creo que los propios partidos tienen también mucha responsabilidad en esto, porque no escogen bien a sus candidatos, nunca se fijan en quién puede ser buen presidente municipal. Les importa lo inmediato, el triunfo en las urnas, cuando de todos modos pudieran lograr ese triunfo con una persona idónea, con una persona capacitada, preparada, con experiencia, honesta, y que tenga ganas de servirle a la comunidad. No siempre ocurre eso, ocurre por lo que tú dices, las relaciones, los padrinazgos, los compromisos, y entonces al final de cuentas nos dotan a nosotros los gobernados en los municipios de malos alcaldes, de malos regidores, de malos síndicos que no trabajan ni les interesa trabajar y ganan mucho, ¿no? Sí, la verdad es que también han sido muy consentidos por parte de las autoridades, porque por ahí, por ejemplo, el diputado Carlos Madrazo ha denunciado que hay un buen número de municipios, cerca de 20, que están violando la ley porque se han endeudado más de lo que la ley les permite, de manera que su deuda, el 30%, se supone que no debería rebasar el 30% de sus egresos, de su presupuesto, y en este caso lo están haciendo, tienen una deuda altísima, y esto está violando la ley, y aún así no pasa nada. Yo creo que es necesario debatir, examinar qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo esto, porque tiene que haber una causa, y una de ellas debe ser la impreparación, la falta de experiencia de los que son alcaldes, bueno, y de todo el cabildo en general. Pocas veces los regidores, ya lo hemos señalado aquí, muchas veces no trabajan, van poquitos días a su despacho, pero a pesar de que van pocos días, generalmente cada vez que hay sesión, tienen secretario, tienen auxiliares, tienen chofer, tienen vehículos, y es un gasto enorme, pues así no les puede alcanzar los ingresos, ¿no? Sí, la responsabilidad siempre recae en los presidentes municipales, de manera que incluso los propios regidores a veces son muy críticos de ellos, pero pocas veces apoyan también o abonan, incluso los de su mismo partido. Sí, es necesario, que no se puede consentir que siga esto. Los ayuntamientos no pueden ser ineficaces, ineficientes, falta de transparencia y menos corruptos, ¿no? Entonces tiene que interesarle a quien quizás la Cámara de Diputados. Sí, a los diputados, pero también que la gente denuncie todos los abusos que pueda haber. Ahí está la Contraloría del Poder Legislativo, están las propias Contralorías municipales, dependiendo de qué funcionario se trate, pero para que esté más participante, que esté observando, vigilando y denunciando los abusos o las irregularidades que se presenten. Es evidente que hay mucha ineficiencia, nada más es cuestión de ver las calles en todas las ciudades del Estado de México, ¿no? En muy mal estado porque no les dan mantenimiento, y cuando le dan mantenimiento, un mantenimiento de muy mala calidad, porque al día siguiente de que tapan un hoyo aparece, ¿no? Así es, pues ojalá que la gente también no se quede callada, que denuncie cualquier abuso, por ejemplo, las liquidaciones, o bueno, más bien que estén despidiendo gente sin liquidarla para no pagarle, y lo peor de todo es que el próximo año seguramente van a estar contratando, entonces eso no está bien, eso puede derivar en alguna sanción, así que usted pues no se deje. Así es. Vamos a un corte y regresamos.
Mm-hmm.